Bueno muchachos, vamos a trabajar ahora con un ejercicio de cinemática que dice así. Es necesario lanzar desde el suelo una pelota por encima de una pared vertical de altura h y que se encuentra a una distancia s de la pelota. Y la pregunta es, ¿para qué velocidad inicial mínima esto se realizará y bajo qué ángulo de elevación respecto a la horizontal deberá estar dirigida esta velocidad con la cual se va a lanzar la pelota? Bien, en este ejercicio, si ustedes notan, se está pidiendo velocidad mínima y el ángulo para el cual podemos lanzar la pelota con esa velocidad. Entonces, es un típico problema de optimización, el cual usualmente se suele resolver con cálculo diferencial en este caso, pero nosotros vamos a tratar de resolverlo sin utilizar cálculo diferencial. Entonces siempre hay una forma de darle la vuelta a los problemas cuando no conocemos una herramienta específica en cuanto a las matemáticas. Vamos a ver cómo se hace eso. Bien, entonces aquí tenemos el esquema de la pared y la pelota a nivel del suelo. Entonces aquí lo que he hecho es agregar una línea que me indica cuál es la visual de quien va a hacer el lanzamiento, que indica dónde está el obstáculo a librar. Bien, entonces es claro, aquí nada más por simple lógica, que el ángulo de elevación con el cual vamos a lanzar la pelota tiene que ser mayor que este ángulo de la visual, ¿sí? Que es beta. Entonces, si el ángulo de elevación es mayor que beta, tenemos mayor probabilidad de que pueda brincar la pelota a la barda, ¿no? Pero obviamente para eso necesitamos una velocidad adecuada, ¿sí? Con la cual podremos librar la pelota, y para una velocidad mayor que esa, pues podemos garantizar que se libre el obstáculo. Ahora, obviamente también el ángulo tiene que variar, entonces estamos buscando cuál es la velocidad mínima para un cierto ángulo determinado, con la cual podemos apenas, ¿sí? Librar la pared, ¿sí? Estas dos condiciones. Bien, entonces es un problema en el cual tenemos dos incógnitas que encontrar, que es la velocidad mínima y el ángulo adecuado con el cual tenemos que apuntar para librar la pared. Entonces, como aquí no interesa el tiempo de vuelo, podemos comenzar directamente planteando la ecuación de la trayectoria. Y igual a la tangente del ángulo de elevación por x menos g por x al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo de elevación. Bien, donde hay que recordar que esta ecuación nos dice dónde está ubicada la pelota en dirección vertical respecto de la coordenada x. Pero también para esto tenemos que dibujar nuestro sistema de coordenadas. Y el punto adecuado para hacerlo es con el origen justo en el punto donde está la pelota. Entonces aquí ponemos el eje x y el eje y lo ponemos en dirección vertical. Entonces con esta ecuación lo que tenemos es dónde se encuentra la pelota en todo momento respecto de x, y. Entonces, de todas las trayectorias, la que nos interesa es aquella en la cual la pelota apenas roza el borde de la pared. O sea, nos interesa la parábola que pasa justo por el punto S, H. O sea, en otras palabras, cuando x es igual a S y y es igual a h. Entonces, en términos de esto, podemos reescribir la ecuación de la trayectoria, que h es igual a la tangente de θ por s menos g por s al cuadrado sobre 2b0 cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. Bien. Y esta es la ecuación que tenemos que resolver, que depende de dos variables, una que es la tangente y la otra la velocidad
inicial. Entonces hay que resolver esta ecuación en términos de cualquiera de las dos variables, ya sea la velocidad inicial o el ángulo. Vamos a hacerlo en términos del ángulo, ¿sí? Y para eso vamos a reescribir la ecuación. Tenemos 1 entre el coseno cuadrado, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a quitar. Y recordar que 1 sobre el coseno cuadrado de un ángulo es igual a la secante cuadrada de un ángulo, y esto también lo podemos escribir como 1 más la tangente cuadrada de... Entonces esto lo podemos multiplicar por 1 más la tangente cuadrada del ángulo. Y esta ecuación podemos reescribirla nuevamente en términos de la tangente cuadrada, pasando todo a un solo lado de la ecuación, como g por s al cuadrado sobre 2b0 cuadrado por la tangente cuadrada del ángulo menos s por la tangente de teta más h más g por s al cuadrado sobre 2b0 cuadrado. Vamos a poner todo esto así, igual a 0. Entonces tenemos una ecuación cuadrática para la tangente de teta, y cuyos coeficientes serían estos. Este sería el coeficiente a, este sería la b, y todo esto es el término independiente c. Entonces, si resolvemos esta ecuación para la tangente al cuadrado, lo que nos quedaría sería lo siguiente: que la tangente cuadrada es igual a s más menos s cuadrada menos 4 veces g por s al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el término independiente, que sería h más g por s al cuadrado sobre 2b0 al cuadrado. Todo esto, la raíz cuadrada, y además todo esto sobre g por s cuadrada entre 2b0 cuadrado multiplicado por 2. Bien, de esta expresión lo que podemos hacer es simplificar este 4 entre 2, aquí quedaría multiplicado por un 2, y este 2 se va con este 2. Este resultado es físicamente posible cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada, o sea, el discriminante, es positivo, porque de otra manera tendríamos un resultado complejo. Entonces se debe cumplir que s cuadrada menos 2 veces g por s cuadrada sobre b0 al cuadrado por h más g por s cuadrado sobre 2b0 cuadrado, esto sea mayor o igual que 0. Bien, ahora si analizamos este discriminante, vemos que la velocidad inicial está en el denominador. Por lo tanto, cuando la velocidad es muy grande, este término es pequeño, ¿sí? Pero sin embargo, cuando la velocidad es pequeña, este término crece y podría llegar a ser mayor que el término positivo. Entonces necesitamos la condición para cuando esto no es negativo, y eso va a ser justamente para nuestra velocidad mínima que estamos buscando. O sea, la condición debe ser cuando esta ecuación es justamente 0. Y esta es una ecuación en la cual la única variable es la velocidad inicial, que podemos encontrar de una manera relativamente sencilla, y para eso lo que podemos hacer es toda la ecuación multiplicarla justamente por la velocidad inicial, pero elevada a la cuarta potencia, ya que aquí tenemos velocidad inicial al cuadrado y aquí también al cuadrado, entonces quiere decir que está de orden cuarta en el denominador. Y además, fijándonos que aquí tenemos s cuadrado en los dos términos, entonces reescribimos toda la ecuación abajo de la siguiente manera: b0 cuarta menos 2g por h b0 al cuadrado menos g cuadrada por s cuadrado igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática para la velocidad al cuadrado, cuya solución podemos encontrar fácilmente recurriendo nuevamente a la fórmula general, como b cuadrada igual a 2gh más o menos 4g cuadrada h cuadrada más 4g cuadrada por s cuadrada. De todo esto raíz cuadrada,
y todo dividido entre 2, que se puede simplificar de la siguiente manera. B0 cuadrado igual a G, que va a multiplicar a H más o menos H cuadrada más S cuadrado raíz cuadrada. Como esta es la velocidad al cuadrado, y aquí tenemos H al cuadrado, que es lo mismo que tenemos aquí afuera, entonces quiere decir que la raíz cuadrada siempre va a ser mayor que la H. Y la solución físicamente posible, porque la velocidad está al cuadrado, es cuando aquí tenemos el signo positivo nada más. Y entonces la solución para la velocidad va a ser cuando saquemos raíz cuadrada de todo esto. Este es el resultado correspondiente a la velocidad mínima. Ahora tenemos que encontrar el ángulo, pero como ya vimos, esta velocidad la encontramos cuando se cumplía la condición de que todo esto, o sea, el discriminante, era 0. O en otras palabras, la raíz cuadrada es 0. Así que solamente nos va a quedar este término con lo que está dividiendo. Pero también esto se puede simplificar con los de abajo. Bien, entonces vamos a continuar para encontrar lo que nos falta, que es la tangente del ángulo, ya con la expresión simplificada. La tangente del ángulo entonces quedaría de esta forma: la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí?, que es la que encontramos pero al cuadrado, entre G por S. Y reescribiendo con la velocidad inicial al cuadrado, tendríamos la tangente de θ igual a H más H cuadrada más S cuadrada raíz cuadrada, todo dividido entre S. Este ya sería el resultado, sin embargo lo podemos maquillar un poquito, ¿sí?, dividiendo los dos términos entre S. O sea, es reescribiendo que la tangente de θ es igual a H entre S más H cuadrada más S cuadrada raíz cuadrada, todo dividido entre S. Y si nos vamos a las condiciones geométricas iniciales del problema, pues vemos que H entre S no es otra cosa más que la tangente del ángulo beta que habíamos mencionado al principio. Y H cuadrada más S cuadrada, que vendría siendo la longitud de la hipotenusa de este triángulo, entre S, pues no es otra cosa más que la secante del mismo ángulo beta. Entonces esta es otra forma de reescribir el resultado en términos del ángulo de elevación de la visual, y ya podría ser nuestro resultado. Entonces ya tendríamos velocidad y el ángulo. Bien, ahora existe un segundo método para resolver el mismo problema. En el primero recuerden que lo que hicimos fue despejar la tangente del ángulo, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa si atacamos el problema, pero ahora despejando la velocidad inicial en vez del ángulo. Bueno, entonces para eso lo que vamos a hacer es, entonces vamos a reacomodar los términos de la ecuación de esta manera: gs cuadrada sobre 2b0 cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo igual a s por la tangente de θ menos h. Ahora lo que vamos a hacer es reescribir la tangente del ángulo como el seno entre el coseno de θ sobre el coseno de θ, y por lo tanto el segundo término también lo vamos a multiplicar por el coseno de θ entre el coseno de θ. Bueno, entonces vamos a reescribir esto de esta forma: esto entre el coseno de t. Bien, entonces despejando la velocidad inicial al cuadrado nos va a quedar algo así: arriba g por s al cuadrado y multiplicado por el coseno de θ, y abajo nos va a quedar dos veces el coseno cuadrado de θ por s, el seno de θ, menos h por el coseno de θ. Bueno, entonces el coseno de arriba se cancela con el cuadrado de abajo, y bueno, simplemente lo podemos borrar de aquí y borramos aquí la potencia.
Bueno, ahora aquí el truco es el siguiente. En el denominador multiplicar y dividir por h cuadrada más s cuadrada, raíz cuadrada. Y también en el denominador. H cuadrada más s cuadrada, raíz cuadrada. Bien, entonces aquí es cuestión de fijarnos, por ejemplo, y aquí tenemos s entre h cuadrada más s cuadrada, y aquí tenemos h entre h cuadrada más s cuadrada. El primero, que sería s entre h cuadrada más s cuadrada, sería el coseno del ángulo beta que tenemos aquí. Más s cuadrada, esto es el coseno del ángulo beta, y por el otro lado h entre h cuadrada más s cuadrada, raíz cuadrada, pues es el seno de beta. Aquí podemos ver en el dibujo. Bueno, de esta forma la ecuación esta que tenemos aquí la podemos reescribir de esta forma: b0 cuadrada igual a gs cuadrada arriba y abajo dos veces el coseno de teta, h cuadrada más s cuadrada, raíz cuadrada, y todo multiplicado por, vamos a escribir aquí primero el seno de teta, entonces en el otro vamos a poner el coseno de beta menos, en vez de esto vamos a poner el seno de beta y luego el coseno de teta. Ahora, todo es cuestión de fijarnos que todo esto que está aquí no es otra cosa más que el seno de la resta de dos ángulos, teta menos beta, y eso es justamente lo que nosotros podemos sustituir en el denominador: el seno de teta menos beta. Bien, entonces recordando la identidad de el seno de la suma o la resta de dos ángulos, cuando tenemos la suma, esto es el seno de A por el coseno de B más el seno de B por el coseno de A, mientras que cuando tenemos la resta, tenemos el seno de A coseno de B menos el seno de B por el coseno de A. Entonces, si sumamos ambas ecuaciones, las dos ecuaciones, aquí tendríamos dos veces el seno de A por el coseno de B, mientras que de este otro lado tendríamos la suma, el seno de A más B más el seno de A menos B. Entonces, justamente es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el producto de un seno por un coseno y el número 2. Esto va a ser nuestra A, esto va a ser nuestra B. El ángulo teta va a ser nuestra B. Entonces, donde tengamos dos veces el seno de teta menos beta por el coseno de teta, vamos a poder escribir el seno de la suma, o sea, de 2 teta menos beta, más el seno de la resta teta menos beta menos teta. Entonces, de aquí nos va a quedar básicamente el seno de menos beta, pero el seno de menos beta es menos el seno de beta. Ahora podemos escribir la velocidad al cuadrado igual a g porque es el cuadrado sobre, entonces en vez de esto pondríamos h cuadrada más s cuadrada, y en vez del producto de las funciones pondríamos el seno de 2 veces teta menos beta menos el seno de beta. Eso es lo que va a llevar. Ahora, esto es cuestión de analizar el problema. Nosotros queremos encontrar la velocidad mínima, y eso lo vamos a tener
cuando en la única parte donde está el ángulo, que es esta, entonces cuando este seno tenga su máximo valor, entonces la velocidad va a ser mínima. Y eso va a ocurrir cuando el seno 2 veces teta menos beta, esto valga 1. Y para que eso ocurra, entonces el argumento tendría que tener un valor de pi medios o 90 grados. Entonces, el ángulo límite va a ser simplemente cuando esto sea igual a pi medios. Y despejando tendríamos que teta pi cuartos más beta medios. Entonces así es como lo podemos escribir en términos del ángulo beta. Bien, ahora si lo escribimos en términos de las cuestiones geométricas, esto va a ser justamente pi cuartos más 1/2 de la tangente inversa de h entre s. Bien, este sería el ángulo. Bien, entonces lo podemos escribir como aquí abajo o como aquí arriba. Perfecto, tenemos un valor específico para el ángulo. Bien, entonces ya dijimos que la velocidad va a ser máxima cuando justamente esto tenga un valor de 1. Y si sustituimos nosotros, pues tendríamos que la velocidad al cuadrado pues va a ser simplemente g por s al cuadrado sobre h cuadrada más s cuadrada raíz cuadrada por 1 menos el seno de beta. Bien, ahora todo lo que tenemos que hacer es maquillar un poco el resultado. Y eso lo vamos a hacer si aquí multiplicamos y dividimos por el conjugado de lo que está aquí abajo. O sea, 1 más el seno de beta entre 1 más el seno de beta. Entonces el producto de lo que está aquí abajo sería 1 menos el seno del cuadrado de beta, o lo que es lo mismo, el coseno cuadrado de beta. Entonces quiere decir que la velocidad mínima al cuadrado sería simplemente g por s al cuadrado sobre h cuadrada más s cuadrada raíz cuadrada. Abajo tendríamos el coseno cuadrado beta, mientras que arriba tendríamos 1 más el seno de beta. Muy bien. Ahora, yéndonos a la geometría, pues sabemos que el seno de beta, ya lo habíamos dicho, es h sobre h cuadrada más s cuadrada, raíz cuadrada. Mientras que el coseno de beta es s entre h cuadrada más s cuadrada, raíz cuadrada. De esta forma, la velocidad mínima al cuadrado pues va a ser simplemente g por s al cuadrado. Arriba vamos a poder escribir 1 más h sobre h cuadrada más s cuadrada raíz cuadrada. Mientras que abajo tendríamos h cuadrada más s cuadrada raíz cuadrada y el coseno al cuadrado, que sería una s cuadrada entre h cuadrada más s cuadrada. Así simplemente podemos eliminar esto con lo de abajo para tener una raíz cuadrada. Este s cuadrada se va con esta s cuadrada, y de aquí podemos sacar como un denominador con la h cuadrada y s cuadrada raíz cuadrada que está aquí abajo. Con eso vemos que la velocidad mínima al cuadrado sería g por h cuadrada más s cuadrada raíz cuadrada más h, todo dividido entre h cuadrada más s cuadrada raíz cuadrada. Eso sería lo del numerador, mientras que en el denominador tendríamos 1 sobre h cuadrada más s cuadrada raíz cuadrada. Eliminamos esto con lo de abajo y ya quedaría básicamente lo que con el primer método, en el cual la velocidad mínima al cuadrado es g h más
h cuadrada más s cuadrada raíz cuadrada, todo multiplicado. Entonces encontramos el mismo resultado que en el problema pasado. Esto sería la velocidad mínima y esto sería el ángulo. O, si queremos, de esta forma. Entonces con cualquiera de los dos métodos obtenemos básicamente lo mismo. Bien, aquí una aparente discrepancia es lo que nosotros encontramos para el ángulo. Con el método 1 nosotros encontramos la tangente del ángulo, por el cual tenemos que lanzar la pelota, era la suma de la tangente de beta más la secante de beta. Mientras que con el método 2 encontramos que el ángulo directamente era pi cuartos más 1/2 de beta. Entonces pues ya va a quedar como ejercicio para quien está intentando resolver este problema, demostrar que efectivamente estas dos soluciones son equivalentes. Y nada más como una ayuda, eso lo podemos hacer cambiando la forma de la ecuación de abajo, reescribiéndola de la siguiente manera, que teta 0 menos 1/4 de beta es igual a pi cuartos. Bien, entonces aquí el truco es sacar la tangente de ambos lados de la ecuación, donde esto es básicamente 1, la tangente de 1/4 es 1, y jugando con identidades trigonométricas del lado izquierdo y un poco de álgebra, pues vamos a llegar precisamente a la identidad que está aquí arriba. Bien, entonces, pues muchas gracias a todos.